quiero contarles un poquito antes de arrancar con el título del mensaje. Quiero contarles que estoy muy agradecida con el Señor de poder estar aquí hoy compartiendo. Hace semanitas eh, estuvimos aquí en la casa, en nuestra casa Avi, el príncipe, mi esposo, el príncipe es mi esposo, estuvo Avi, estuve yo, estuvimos con COVID, pero para la gloria de Dios el virus entró, pero no pudo hacer nada en esta casa. Hicimos memoria y hoy cuando tomamos esta cena hacemos memoria de la sangre de Cristo y quiero glorificar el nombre del Señor en esta mañana por sus beneficios y sus bondades que pudimos ver en esta casa. Pero les cuento esto porque en medio de esta noticia, cuando vi que el COVID, porque yo fui como la primera, la que tuvo el resultado positivo fui yo, cuando vi ese resultado positivo tuve una experiencia con Dios. Y parte de esa experiencia que vivimos aquí en mi casa en estas semanas de COVID es la que hoy quiero venir a compartir. Me gusta contar de dónde nacen los mensajes cuando los comparto, porque creo que de lo que se vive y de lo que cada uno vive tiene un mensaje para compartir, para edificar a otros. Así que nació este mensaje de eso cuando yo empecé a sentirme los síntomas que fueron muy claros. Pues el único síntoma que tuvimos aquí en la casa fue la pérdida del gusto y del olfato. Abby fue completamente asintomática, pero el único síntoma que tuvimos fue ese. Y cuando se me fue el gusto y el olfato, yo esa noche me fui a acostar, pero les tengo que confesar que cuando me fui a dormir me fui algo preocupada, cargada, asustada, tengo que ser honesta, estaba asustada, pero el Señor me dijo, levántate. Y me vine, me senté acá en el sofá, y cuando me senté en el sofá yo empecé a orar, pero mi oración del momento fue reprendiendo, Señor, llévate el COVID y esto, de repente el Señor me dijo, sé honesta, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué tienes en el corazón? Y allí pareciera que me hubiesen así como pinchado y salió todo lo que tenía y le dije, Señor, tengo miedo, me da miedo que ese COVID llegue a mi casa, que el COVID pueda hacer cosas. Aquí yo he venido con unos temas de hipertensión, me da miedo eso. A mi esposo generalmente las gripas a veces le dan como un poquito fuerte, eso me da miedo, Abby. Y me despaché delante del Señor diciéndole lo que yo tenía en mi corazón. Pero en el momento en el que yo le dije al Señor lo que yo tenía, Él vino y me dio una palabra, nos dio una palabra rema, que había sido la prédica del domingo anterior, una palabra rema para pasar ese momento. Y esa palabra que el Señor nos dio fue el Salmo 56:3. En ese momento el Señor me dijo que realmente el Salmo dice, el día en que temo, yo en ti confío. El Señor me dijo, tú tienes temor, me lo acabas de decir, tienes temor, pero te quiero decir que en mí tú puedes confiar, que yo soy digno de confianza. Y algo allí recibí en mi corazón y te lo quiero compartir, cuando nosotros, en medio de nuestro tiempo, en medio de nuestra intimidad con Dios, exponemos lo que pensamos, lo que sentimos, el Espíritu Santo empieza a alumbrarnos y empieza a mostrarnos si eso es solo una realidad, lo que yo estoy sintiendo, o es la verdad. El Espíritu empieza a alumbrarnos y a decirnos, y esa es una revelación. Allí viene la revelación, parten desde esa relación sincera con Dios, viene la revelación donde Él nos muestra quiénes somos nosotros, o la condición o la realidad en la que en ese momento estamos, pero también viene a revelarse Él, viene a decirnos quién es Él. Y es allí donde nació el título de este mensaje que hoy quiere compartir, que se llama Verdad Absoluta. Verdad Absoluta. Y es que nosotros estamos enfrentando una realidad, la realidad que pudiéramos llamarla verdades relativas, que es lo que uno ve, y la verdad relativa es lo que
es esa que es considerada en relación a determinados criterios, es esa que es considerada de acuerdo a lo que tú sientes, a lo que tú piensas, o sea, es tu verdad, es lo que tú sientes, es desde el filtro de tu manera de ver la vida. Esa es la verdad relativa. Pero hay una verdad absoluta que no depende de las circunstancias, que no depende de lo que esté pasando, que no depende de la cultura, que no depende de las costumbres, que no depende de nada, sino que es una verdad aquí, es la verdad hoy, mañana y siempre. Será una verdad. Por ejemplo, que el agua es líquida, que el hielo es un sólido, que la muerte es el cese de nuestras funciones vitales. Eso es una verdad. Aquí, allá, en la China, en la Patagonia, aquí en Barranquilla, con diferentes culturas. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es una verdad absoluta y lo que es algo relativo. Relativo parte de lo que yo siento. Entonces, para el ejemplo de lo que el Señor me puso fue mi realidad, o lo que yo estaba en ese momento sintiendo era un temor, pero la verdad absoluta es que Él me está diciendo yo soy digno de confianza. Y ahorita voy a profundizar un poco allá, pero quería partir desde allí del por qué este mensaje se llama una verdad absoluta. Y es que realmente nosotros en estos tiempos nos estamos enfrentando a realidad, a nuestra realidad que es, sí, estamos en una pandemia, en este momento hay unas tensiones políticas, donde se hablan pues de una reforma tributaria y múltiples tensiones que estamos viviendo. Esa es la realidad que nosotros estamos enfrentando. Pero sobre todo eso hay una verdad. Y la única verdad, dice la palabra en Juan 14, 6, dice que yo soy el camino. O sea, Jesús dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Es decir, Él es la verdad está en Él, la verdad está en Jesús, la verdad está en los dichos de su boca, en lo que quedó escrito por inspiración en la palabra. Él es la verdad, pero también dice acerca de la verdad en Juan 8:32 que cuando nosotros conocemos la verdad, nosotros seremos libres. Cuando yo conozco quién estoy siendo, quién soy en ese momento, mi condición, pero también conozco quién es Él, yo puedo llegar a entender dónde puedo llegar yo, a dónde puedo, qué puedo llegar a ser yo. Por ejemplo, yo entendí que mi realidad era miedo, pero que la verdad era que Él es digno de confianza. Por tanto, ¿dónde puedo llegar? A la libertad, porque la verdad nos hace libres. Cada vez que nosotros recibimos una verdad, estamos camino hacia la libertad. Entonces, estos son tiempos donde no nos podemos quedar en la realidad. Necesitamos conocer la verdad, qué dice Dios, qué piensa Él, qué dice su palabra acerca de quién es Él, independientemente de cómo cada uno de nosotros esté afrontando las realidades. La verdad nos da esperanza. En Cristo nosotros tenemos una profunda verdad. Y la palabra dice en Juan 17:17 que la verdad a nosotros nos santifica. El conocer la verdad a nosotros nos santifica. Es por eso es que hoy quiero compartirte cuatro verdades para que meditemos en ella y para que podamos echar mano de esas verdades, para que nuestros pensamientos incluso puedan ser transformados y puedan ser removidas. No vamos a mover la realidad, pero sí cómo afronto yo lo que en este momento está viviendo, porque lo que yo pienso producirá, lo que yo pienso viene de mi corazón, bien, porque dice la palabra en Proverbios que pues como piensa el hombre dentro de sí, así es él. Pero esos pensamientos van a producir creencias y las creencias van a determinar la manera en la que nosotros nos conducimos. Es por eso que es importante que nosotros definamos verdades para este tiempo. Yo te quiero compartir, tenlo presente, cuatro para que quienes toman nota los pueden ir anotándolas allí. Y la primera que quiero compartir es: su amor te atrajo y te sostiene. Lo va a tomar a título personal. Su amor me atrajo y me sostiene. Y la palabra nos ilustra esta manera en la que Dios nos atrajo
en Oseas 11:4, me va a permitir leerla acá. Oseas 11:4 lo voy a leer un poquito antes. Gracias, Jonathan, por apoyarme con esta presentación y con las palabras que él está colocando allí. Voy a leerlo un poquito desde antes. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los vales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse en ellos delante comida. Este capítulo de Oseas, este capítulo 11, recuerda brevemente el Éxodo, pero lo recuerda para resaltar la particularidad del amor de Dios. Este verso me conmueve muchísimo, el verso donde muestra una imagen de padre que recuerda con cómo enseñó a andar a su hijo, cómo enseñó a andar al pueblo de Israel, cómo lo tomó, nos muestra a ese padre que atrajo con unas cuerdas de amor, aún cuando había pasado que ellos se habían desviado y habían adorado otros ídolos, con cuerdas los atrajo. Esas son las cuerdas que a ti y a mí no. Dice la palabra en Juan 6:44 que ninguno puede ir a mí. Esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, ninguno puede ir a mí si el Padre que me envió no lo trae. O sea, parte del amor de Dios, de las cuerdas de Él, han sido Jesús. El Padre nos llevó a Jesús, el Padre nos atrajo a nosotros a Jesús. El Padre con cuerdas de amor nos abrió un camino. ¿Sabes una cosa? Dios removió cielo y tierra, lo digo a título personal. Dios removió cielo y tierra para que yo llegara a Jesús. Él movió todo para que Él llegara a la puerta de mi corazón y Él tocara y yo le pudiera decir algún día, entra a mi vida. Él movió todo y aquí lo está diciendo. Fue Él, fue un plan de Él atraerte a Jesús. Fue un plan perfecto por amor, porque las cuerdas y esta cuerda que nos sostiene no es la religión, no es nada diferente, sino el amor. ¿Por qué nos presentó a Jesús? ¿Por qué nos trajo a Jesús? ¿Por qué nos condujo a Jesús? Porque el amor lo llevó, porque el amor por nosotros hizo un plan con nuestras vidas. Nuestra vida y nuestra relación con el Padre no comenzó solo cuando nosotros le dijimos sí a Jesús. Ya Él venía trayéndonos, ya Él venía planeando, ya Él venía desde el momento que nos puso en el vientre de nuestra madre, ya estaba Él allí presente como Padre, cuidando de nosotros y ya estaba planeando cómo atraernos y cómo llevarnos, cómo jalarnos. Imagínense esa cuerda, así como ustedes la ven allí en la imagen, y era jalándonos poco a poco. Unos de pronto fuimos más tercos que otros, pero finalmente era una cuerda de amor para sostenernos. Creemos muchas veces que Dios utiliza métodos para cuidar nuestra vida, como la disciplina, la confrontación, las situaciones que ocurren en nuestra vida, sí, esas Dios las utiliza, pero ¿sabes? Detrás de todo eso que a nuestra vida Él permite, está el amor de Él por cada uno de nosotros. Lo sostuvo el amor, nos sigue sosteniendo el amor hacia nosotros. Esa cuerda a veces la sentiremos un poco más tensa, a veces la sentiremos un poco más, pero siempre, siempre recíbelo en tu corazón. Es el amor de Él sosteniendo nuestras vidas. Esta verdad, ¿qué puede confrontar en ti? Esta verdad, ¿cómo puede confrontar tu realidad? Dios sigue teniendo cuidado de la tierra, sigue teniendo cuidado de su creación, aún cuando estemos en pandemia. El principio de amor de Él no ha dejado de existir. El principio de amor de Él sigue sosteniendo todo cuanto existe.
esto no se le ha salido a él de las manos. Esta verdad puede confrontar nuestra realidad profundamente. Y es que algo que yo recibía y era, él aquí se manifestaba como un padre que cuidaba. Y la relación correcta que tú y yo en este tiempo podemos vivir es en la que vemos a Dios como nuestro amado Padre, pero nos vemos a nosotros como sus amados hijitos. Lo veo como padre, pero ¿cómo me veo yo? Como un amado hijito. O lo veo como padre, pero yo como que no hago parte entonces de ese plan de amor del Padre. Sí, hacemos partes. Él es nuestro amado Padre y nosotros sus amados hijitos. Entonces, en este tiempo, ¿cómo te ves tú? ¿Estás experimentando el amor del Padre que te cuida como su hijito amado o te estás sintiendo desprotegido? Cuando yo me senté en el sofá, tuve que decirle, creo que me estoy sintiendo desprotegida porque me invadió el miedo. Y le dije, y él me dijo, no, tú eres mía y cuidaré de ustedes en esta casa. En ese momento empecé a experimentar sentirme como su hijita amada. Es tiempo de poder recibir esta verdad y poder decir, no, yo no estoy sola. Sí, tengo temor, pero yo no estoy sola. Yo soy su amada hijita y su amada hijita la sostiene el amor del Padre. Esa es una verdad para atesorar en este tiempo en tu corazón. Segunda verdad, su mano puso sobre ti. Ponte la mano así sobre tu cabeza. Su mano puso sobre ti. ¿Y dónde lo dice? Si nosotros nos vamos a la palabra en el Salmo 139, que ahorita mencioné algo de eso, dice el Salmo 139, específicamente el 5, pero me voy a ir un poquito antes. Comienza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado. Este salmo es de mis favoritos. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado que no lo logramos entender muchas veces. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si descendiera al Seol, también estás allí. Hermoso saber esto, ¿cierto? Que estamos bajo la mano y bajo el ojo del Dios que todo lo sabe. Dios tiene perfecto conocimiento de nosotros, porque Él es omnisciente. Él todo lo sabe, todo lo conoce y no podemos salir del alcance de Él. El prefijo omni, cuando dice la palabra omni, viene del latín y significa todo. Pero ¿qué es todo lo que Dios sabe de nosotros? ¿Qué es todo lo que Él sabe? Él sabe lo que ocurrió. Él sabe lo que está pasando, pero sabe lo que ocurrirá. El entender yo que Dios sabe lo que está pasando, pero que también sabe lo que ocurrirá, a mí me da una esperanza, a mí me da paz, a mí me da tranquilidad, saber, y esa ha sido también de mi palabra favorita en este tiempo, que a Dios no se le ha salido de control nada. A Él no se le ha salido del gobierno de Él nada. Él puso un límite a los mares, Él contuvo los cielos. Y todo esto, aunque a veces la realidad, cuando vemos, cuando salimos, incluso nos estemos preguntando, Señor, ¿por qué tú no das un alto a esto y paras? Sabes, no permitas, no te des la licencia de creer que a Él se le ha salido de control todo esto. Cuando de pronto vemos noticias de que colapsó por aquí, colapsó por allá, Él no ha colapsado. Él sigue teniendo el control, el conocimiento de todo lo que está pasando. Él sabe qué habría pasado si Él conoce el detalle de la creación. Él conoce y tiene contados
granos de arena de la playa de Sabanilla. Él sabe todo. Pero a David, cuando David meditaba en estos atributos de Dios, en estos atributos que los aplicaba a su vida, él se estaba enfocando en los pensamientos de Dios. Y esto realmente nos hace entender quién es Él. Yo te pregunto, ¿te da paz saber que en este capítulo de la vida a Él nada se le ha salido de su gobierno? Y que incluso es el único que tiene la respuesta y el camino exacto por dónde va su creación. ¿Qué significa para tu vida que Él lo conozca todo? ¿Qué significa para ti pensar en esa verdad? Que Dios conoce absolutamente todo. ¿Te trae esperanza esto? Incluso, ¿qué sientes al leer que si subieras a los cielos, allí está Él? Pero que si descendieras a la muerte, Él también estaría, porque no podemos huir de su presencia a quienes lo hemos recibido a Él como nuestro absoluto Señor. ¿Qué genera eso en tu vida, esta verdad? A mí me dio esperanza, a mí me dio certeza, seguridad, paz a nuestra vida. Esa es una segunda verdad para ti, para mí en estos tiempos. Tercera verdad, su amor por ti es eterno. Eterno es que desde la eternidad y hasta la eternidad, pareciera lo mismo, pero es desde el principio, desde antes de que tú nacieras, ya te amaba. Y hasta que incluso en esta tierra no estemos, el amor ha sido eterno. Y en Jeremías lo podemos ver, en Jeremías 31, donde Jeremías 31:3, pero me voy a ir antecitos también, dice: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré Dios para todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que se escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó hace mí mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Estos versículos explican la historia del pueblo de Dios, la elección que Dios les hizo, los repetidos llamados de conversión que también les hizo, el perdón de los pecados que tuvo con ellos, pero también la promesa de restauración. Es como un pequeño resumen que hay ahí, y yo me identifico con eso. Nosotros nos identificamos también con las promesas del pueblo de Israel, y tú y yo hemos sido herederos de promesas. Esta palabra aplica para cada uno de nosotros. Dios nos llamó a conversión, nos llamó y también nos prolongó la misericordia. Estamos hablando de una gran verdad, y es que hay una misericordia prolongada, que nos viene extendiendo la misericordia desde el momento en que nos conoció, nos llamó, y nos viene extendiendo las misericordias. En estos días yo hacía una cuenta y le decía a mi esposo, así como cuando así nos íbamos a dormir y nosotros me dice él que empezamos a filosofar a veces, empezamos a hablar, y yo le dije, saqué, hice una cuenta, y dije, han sido 13.505 días, yo tengo 37 años, en los que Dios ha prolongado, extendido, renovado su misericordia sobre mí. A veces creemos que fue de ayer para hoy, pero si tú sumas las misericordias de Dios sobre tu vida, y vamos a ver cómo participamos aquí para tomar la idea de la urna del pastor que los hace a todos partícipes de este mensaje, multiplica rápidamente, multiplica tu edad por 365 días. Y ya no solo vas a decir que tienes X años, compártanos cuántas han sido las misericordias renovadas de Dios y prolongadas de Él sobre nuestra vida. Las mías han sido 13.505 días de esa misericordia y ese amor. ¿Cuántos han sido los tuyos? A ver, los leo. Es más, yo pensaba, dentro de todos los de la congregación, ¿quién será el más ancianito que nos puede decir 20.000, 30.000? Cada día ha sido la misericordia de Él. Te da esperanza saber que hay un Dios prolongando misericordias.
y que mañana será, y mi esperanza es que mañana es otro día de la misericordia renovada de Él, porque su amor hacia mí no terminó el día que me llevó donde Jesús. Luz María Gutiérrez dice que 21.900. ¡Wow! Ahí sí tiene las mismas mías, 13.505. Nacimos en el mismo año 83. Olga Lucía, 17.520. Saben que cuando uno empieza a ver su edad en ese sentido de días y empieza a ver la misericordia de esa manera, uno dice, wow, qué hermoso el amor de Dios sobre nuestras vidas. A mí me da mucha esperanza eso. ¿A ti qué te genera el entender que ese amor de Dios es eterno? Y por último, una cuarta verdad, que fue la rema para mí, y fue esta que les leí, que en Él puedes confiar. En Él podemos confiar, cada uno de nosotros. Él es digno de que nosotros confiemos. ¿Sabes que este Salmo 56 que coloqué ahí, el día en el que temo, yo en ti confío? David, muchos de estos salmos los escribió cuando él estaba siendo perseguido por los filisteos, y muchos de estos los escribió cuando estaba en su cueva, la cueva de Adulán, la de los valientes, donde salieron los valientes, que recibimos un mensaje de esto hace poco también. Los escribió allí, es decir, él estaba experimentando miedo. Él lo estaba experimentando e inició el Salmo escribiendo eso. O sea, su conversación inició describiendo su realidad, como les decía que me pasó a mí. Pero a partir de esa realidad, él decidió tomar una posición de confianza, que es la posición que debemos tomar cada uno de nosotros. Tener miedo significa, y parece obvio, pero tener miedo es estar temeroso de alguien, de algo que consideramos que es peligroso, que puede causar dolor, que puede causar una amenaza a la vida de cada uno de nosotros. Se trata de una realidad que estemos enfrentando, de algo que hoy te genera mucho temor e incertidumbre en tu vida, que no solo puede ser la pandemia, sino lo derivado de allí, un tema económico, que el tema de la reforma, o una enfermedad, cualquiera que sea el miedo que se experimente. El miedo por sí solo no es el problema. El problema es cuando un creyente empieza a ser el miedo el factor más determinante en su vida y terminamos respondiendo más al temor que al Señor que mora en nosotros. Ese temor que se empieza a volver no solo un pensamiento, sino que le damos la licencia que gobierne nuestras acciones. Empezamos a gobernar las acciones de este tiempo más fundamentadas en el temor que en la verdad del Dios que mora en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante para este tiempo entender cómo tratas el miedo, cómo estamos tratando el temor, si lo estamos alimentando cada día más de las realidades o si estamos tomando una posición de confianza, porque es lo que Él nos dice: sí, tienes miedo, pero yo en ti confiaré, en ti me abandonaré, en el amor eterno tuyo me entrego, en ese amor yo creo, confío, estoy ciertamente segura que tú me acompañas todos los días de mi vida. ¿Cómo tratas el miedo? Decide confiar en su palabra, en Él, y alaba, porque la palabra nos enseña en 1 Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera el temor. Y una manera de experimentar el amor de Dios es en esa relación y en medio de la alabanza. Cuando nosotros alabamos su nombre, ponemos nuestros ojos en Él, empezamos a experimentar su amor. Y cuando nosotros empezamos a experimentar el amor de Él, empieza a convertirse en un antídoto para el miedo. Y cuando el miedo ha bajado lugar en nuestra vida, podemos ser respuesta al amor de Dios, no solo para nuestras vidas, sino que podemos ser respuesta para otros, como esa iglesia relevante que estuvimos orando en la vigilia, de ser una iglesia relevante, de ser una iglesia que no está encerrada ni sumergida en el miedo, sino que sale a hablar, que sale a compartirle a otros, y somos respuesta de lo que dice la palabra, de que seamos, que se manifieste, que nosotros nos manifestemos. Nosotros, una manera de manifestarnos en estos tiempos es poder
poniéndole el pie al temor. Pero eso lo hará si experimentamos el perfecto amor de Dios. ¿Cómo estás buscando y experimentando el perfecto amor de Dios? En esa relación íntima con Él, búscalo. Busca ese perfecto amor y será un antídoto para el temor. Decide tomar una posición de confianza. Hemos hablado entonces de las características del amor de Él. Luego de conocerlas, ¿te abandonarías en ellas? ¿Te abandonarías en su amor? ¿Te entregarías? Hemos conocido 4 grandes verdades y las voy a resumir. Su amor te atrajo y te sostiene. Si quieres, decláralo allí. Su amor me atrajo y me sostiene. 2, su mano puso sobre mí. 3, su amor por mí es eterno. 4, en él puedo confiar. Yo te invito allí, toma la mano de tu familia, con quienes estés, y vamos a hacer unas declaraciones para estos tiempos, para nuestras vidas. Y vamos a decirle, y te invito a que declares junto conmigo: Señor, abre mis ojos para verte en todo. Fortalece mi fe para que cuando me acerque a ti, crea que existes y estás. Dame la libertad para acercarme a ti confiado, a recibir tu misericordia y encontrar la gracia que me ayuda cuando más lo necesito. Dame la determinación para buscar la verdad en tu palabra y santificar mi manera de pensar al leerla. Te confieso a ti como mi camino, mi gran verdad y la única sobre la cual quiero edificar mi vida. Renueva estos pensamientos y guíame a través de tu espíritu a la verdad. Te reconozco a ti, Señor, como la fortaleza de mi vida. Tú eres mi luz y mi salvación. Haz de estas verdades, de la verdad. Ahora hay más verdades. Relacionémonos con Él, busquémoslo. Su palabra es verdad. Tenemos un compendio de verdades para enfrentar nuestra realidad de este tiempo. Aquí están las verdades. Aquí están. En el corazón de Él hay verdades absolutas. No dependen de nada. No pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Ayer, mañana y por los siglos de los siglos, su amor nos seguirá sosteniendo.